Somos el equipo 2, vamos a hacer nuestro trabajo de PIA de todo lo que vimos en las 4 etapas sobre la mecánica y el entorno. Empezaremos con cinemática, movimiento en una dimensión. Al hablar de movimiento en una dimensión o movimiento rectilíneo, nos referimos al que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es una línea recta. El movimiento rectilíneo uniforme, aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad y rapidez constante, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, aquel en el que el cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante. Todos los cálculos que tienen que ver con las magnitudes que describen dichos movimientos se pueden hacer con las siguientes dos ecuaciones que tomaremos como base y posteriormente veremos de dónde se proceden. Debes interpretar los datos con que cuentas y aplicar las ecuaciones anteriores de acuerdo con dichos datos que se pueden reconocer en algunos casos comunes, a saber, cuando el cuerpo parte del origen del sistema de coordenadas, cuando el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicia es cero. Cuando la velocidad es constante. Cinemática y movimiento en una dimensión. Estudiaremos 3 gráficas fundamentales para analizar y describir el movimiento. Estas son las gráficas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Todos estos cambios suceden a través del tiempo. Es por eso que en todas esas gráficas la variable independiente es el tiempo. El tiempo transcurre y los cuerpos que se mueven y que queremos estudiar cambian o no de posición, cambian o no de velocidad y aceleran o no aceleran. Estas variables que analizaremos se llaman variables dependientes, pues cambian al pasar del tiempo, de acuerdo con el tiempo transcurrido. Se adquirirá una posición, una velocidad y una aceleración determinada. Las variables independientes, por regla, se grafican en eje horizontal y las variables dependientes, por lo tanto, en el eje vertical. El estudio del movimiento de los cuerpos se profundiza aún más cuando lo relacionamos con las causas que lo generan, es decir, cuando explicamos el movimiento con base en las leyes que se han establecido a lo largo de los años por personajes como Galileo y Newton, quienes pasaron gran parte de su existencia tratando de comprender el comportamiento de los cuerpos en movimiento. Como vimos en la ciencia del movimiento, Newton enunció sus 3 leyes describiendo este fenómeno a través de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Primera ley de Newton. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley de Newton. Cuando un cuerpo se encuentra bajo la acción de una fuerza neta no balanceada, la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción corresponde otra fuerza igual o contraria, llamada reacción. La siguiente diapositiva que nos muestra es la cinemática, movimiento en una y 2 dimensiones. Aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional representada con la letra G es la resultante de la gravitación, atracción gravitatoria entre la Tierra y otros cuerpos celestiales. Y de la aceleración trífuga, debido al movimiento de rotación terrestre, y su valor global medio es de 9,8 metros sobre segundos. El movimiento en 2 dimensiones es cuando la partícula se mueve tanto horizontal como vertical, por así decirlo. El movimiento de una partícula en 2 dimensiones es la trayectoria de la partícula en un plano, vertical, horizontal o en cualquier otra dirección del plano. Cinemática de movimiento en una y 2 dimensiones.
El plano es horizontal en un punto dado si es perpendicular al gradiente del campo gravitatorio. En ese punto, en otras palabras, es la gravedad aparente, hace que una plomada cuelgue perpendicular el plano en ese punto. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de los movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme, componente horizontal, y el movimiento vertical, componente vertical, que se efectúa por la gravedad, y el resultado de este movimiento es una parábola. Cinemática, movimiento circular. Desplazamiento lineal y angular. La trayectoria aparece como podría indicarse como las coordenadas cartesianas X y Y, que se enuncia como P, X y Y, pero también podría indicarse con las coordenadas polares R y O. La distancia R se extiende desde el origen hasta el punto P y el ángulo indica la amplitud entre el eje X y la línea R, que comúnmente se miden con sentido antihorario a partir del eje X. Si R es la misma para cualquier punto de círculo dado, entonces se dice que R es constante a lo que cambia con el tiempo para un movimiento circular, que se define como el ángulo formado en el centro de un círculo por un arco de circunferencia cuya longitud mide lo mismo que el radio. Velocidad lineal y angular. El concepto de velocidad es relacionado con el movimiento rectilíneo, el cual se define como la razón de cambio de posición con el tiempo. De manera análoga, se puede decir que si una partícula o un objeto se desplaza en una trayectoria circular en un intervalo de tiempo AT, definirá la razón de rotación, a lo que llamaremos velocidad angular, y se utilizará la letra del alfabeto griego omega W para representarla. Cinemática, movimiento circular. Una relación entre velocidad angular y velocidad tangencial. Es tangencial está dada por la ecuación que ya conocemos. Se despeja de la ecuación 1 y se nos queda como S es igual a radio por grados. Y despejando grados desde la fórmula de la velocidad angular, tenemos que grados es igual a WT. Sustituyendo S igual a radios por WT. Transponiendo la T al miembro izquierdo de igualdad, tenemos que S es igual a RW. Por lo tanto, la velocidad tangencial la podemos calcular a partir de la velocidad angular con la que tenemos la siguiente ecuación. U igual a RW. Dinámica rotacional. Momento de torsión. El momento de torsión se produce cuando una fuerza se aplica para producir un giro de algún objeto. El movimiento de torsión se calcula multiplicando la fuerza aplicada por el brazo potencia. T es igual a F. Ecuación. Esta fórmula. T es igual a F por R. T igual a movimiento de torsión expresado en Nm. F es igual a fuerza aplicada para producir un giro expresada en N. R es igual a distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro o rotación expresada en metros, brazos de potencia. Cinemática, movimiento circular, frecuencia y periodo. Se le llama frecuencia el número de ciclos por unidad de tiempo que efectúan un cuerpo en movimiento vibratorio, ondulatorio o bien, como en nuestro caso, movimiento circular. Frecuencia de rotación de la Tierra, una revolución por día. Frecuencia de traslación de la Tierra, una revolución por año. Frecuencia del minutero de un reloj analógico, una revolución por hora. Frecuencia de un disco vinílico, 33 revoluciones por minuto. Frecuencia, número de revoluciones, tiempo. Definiremos periodo como periodo al tiempo que tarda un objeto en movimiento circular en efectuar una revolución.
Fuerza y aceleración centrípeta. En un movimiento circular uniforme, la velocidad del objeto no cambia en su magnitud, pues siempre es la misma, pero sí existe un cambio en la dirección del movimiento, por lo que podemos decir que este tipo de movimiento, la velocidad E por cada dirección, el movimiento es acelerado. El movimiento circular, ya sea uniforme o no uniforme, se puede explicar desde el punto de vista de la primera y segunda leyes de Newton. Dinámica, aplicaciones de leyes de Newton. Diagrama del cuerpo libre. Aunque ya de alguna manera hemos manejado la elaboración de este tipo de diagramas, vamos a explicar más a detalle el diagrama de fuerzas, comúnmente conocido como diagrama de cuerpo libre, DSL. El diagrama de cuerpo libre es una representación en un sistema de coordenadas de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en situaciones específicas. El DSL supone que toda la masa del cuerpo está concentrada en un punto a partir del cual colocamos el origen del sistema de coordenadas. El eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Fuerza aplicada F peso figura 4.6 DSL para un objeto en movimiento sobre una superficie horizontal. Debido a la acción de una fuerza, reiterando lo visto en estos ejemplos, lo más importante para elaborar los diagramas de cuerpo libre es de comprensión de la situación en cuanto a qué fuerzas vamos a considerar y representarlas en el gráfico de manera congruente acorde a la situación planeada. Bueno, eso fue todo por nuestra presentación. Dimos un pequeño resumen de las 4 etapas y espero les haya gustado.